Hay películas que nos entretienen, otras que nos hacen reír o soñar. Pero hay un tipo de cine que deja una marca más profunda, aquel que se atreve a contar tragedias reales. Historias que ocurrieron de verdad, que marcaron vidas, sociedades o generaciones enteras, y que el cine decide llevar a la pantalla no solo para conmover, sino también para recordar, denunciar y reflexionar. En la historia del cine, las películas inspiradas en hechos trágicos han tenido un lugar especial. No son simples reconstrucciones. Son actos de memoria colectiva. Desde catástrofes naturales hasta crímenes atroces, desde genocidios hasta historias de abuso, pobreza o injusticia, el cine se convierte en testigo y en voz. Transforma el dolor en relato, y la realidad en una experiencia emocional compartida. Y lo hace con una doble intención: remover al espectador y educarlo al mismo tiempo. ¿Por qué nos impactan tanto estas películas? Porque aunque conocemos el desenlace, lo que nos conmueve es el camino. Sabemos que Titanic se hunde, que el Holocausto existió, que la violencia ha tocado miles de vidas. Pero ver esos hechos a través de una narrativa humana, de personajes que sentimos cercanos, de imágenes que nos confrontan, convierte esos datos en historias vividas. El cine pone rostro al sufrimiento, nombre a las estadísticas, alma a los números. Y no se trata de morbo. Las mejores películas basadas en tragedias reales no buscan solo el shock. Buscan despertar conciencia. Nos obligan a mirar donde normalmente apartamos la vista. A pensar en los errores del pasado, en las heridas no cerradas, en las víctimas olvidadas. Pero también, muchas veces, en la resistencia, en el coraje, en la dignidad de quienes atravesaron lo peor. Y aún así dejaron una huella. En este especial, vamos a recorrer algunos ejemplos icónicos de este tipo de cine. Películas que, además de tener calidad artística, lograron transformar el sufrimiento real en memoria cinematográfica. Desde dramas históricos hasta tragedias recientes, desde conflictos sociales hasta historias personales llevadas al límite. Cada una de ellas nos recuerda que el cine no solo refleja el mundo, también lo confronta. Porque cuando una tragedia real llega al cine, deja de ser solo una noticia. Y se convierte en una conversación con la historia, con las emociones y con nuestra responsabilidad como sociedad. Si hay un tipo de tragedia que el cine ha mirado con especial atención, es aquella provocada por los conflictos más oscuros de la humanidad, las guerras, los genocidios y los actos de terror que marcaron al mundo. Estos episodios, por devastadores que sean, han sido llevados a la pantalla con la intención no solo de narrar hechos, sino de dar testimonio de lo que nunca debería repetirse. Una de las películas más emblemáticas en este sentido es La lista de Schindler, 1993, dirigida por Steven Spielberg. Basada en la historia real de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó a más de 1000 judíos durante el Holocausto, la cinta no solo reconstruye el horror de los campos de concentración, sino que muestra la complejidad humana, la ambigüedad del Salvador, la brutalidad de los opresores y la dignidad de las víctimas. Con una narrativa sobria y en blanco y negro, el filme se convierte en un acto de memoria cinematográfica. No se limita a mostrar la tragedia, la honra. Otra obra clave es Hotel Rwanda, 2004, inspirada en el genocidio ocurrido en 1994 en ese país africano. La historia de Paul Rusesabagina, un gerente de hotel que refugió a más de 1000 personas durante la masacre, es un grito contra la indiferencia internacional. La película expone la brutalidad del conflicto étnico, pero también la valentía civil en medio del caos. Al verla, el espectador no solo se entera de lo que pasó, se siente interpelado por su propio silencio. Películas como El pianista, 2002, basada en las memorias del músico polaco W. Avis Auspilman, o Voces inocentes, 2004, sobre la guerra civil en El Salvador, también ponen en primer plano la mirada de las víctimas. Niños, civiles, artistas, personas comunes atravesadas por decisiones políticas y odios colectivos que no eligieron, pero que pagaron con todo. Estos filmes se concentran en el individuo, y es ahí donde el horror se vuelve más cercano, más real, más imposible de ignorar. El cine sobre atentados también ha dejado huella. United 93, 2006, reconstruye con tensión sobria los últimos minutos del vuelo secuestrado el 11 de septiembre de 2001. No hay héroes exagerados ni dramatismo artificial, solo seres humanos enfrentando lo inevitable. En esta línea,
Películas sobre el ataque a las Torres Gemelas, como World Trade Center, 2006, o documentales como Fahrenheit 9/11, de Michael Moore, han planteado desde distintas perspectivas la necesidad de recordar, cuestionar y aprender. Hacer cine sobre tragedias reales históricas es una responsabilidad enorme. No basta con contar lo que pasó, hay que respetar a quienes lo vivieron, y tener claro el para qué. El cine no debe romantizar la guerra ni estetizar el dolor. Debe humanizarlo. Y cuando lo logra, se convierte en una herramienta poderosa de educación, empatía y resistencia. Estas películas no solo muestran historia, la viven con el espectador. Nos enfrentan con nuestras sombras colectivas. Y aunque a veces duelen, son necesarias. Porque olvidar, como dicen muchos de estos relatos, siempre es el primer paso hacia la repetición. A veces, el cine no necesita grandes guerras ni catástrofes globales para estremecer. Basta con contar la historia de una sola persona atravesando una tragedia real, íntima, silenciosa, pero profundamente reveladora. Porque detrás de cada gran drama, hay también vidas individuales marcadas por decisiones injustas, accidentes inesperados o abusos sistémicos. Y cuando estas historias se llevan al cine con sensibilidad y verdad, no solo conmueven, cambian conciencias. Un ejemplo claro es Erin Brockovich, 2000, basada en la vida real de una mujer común que descubrió una red de contaminación química que estaba enfermando a cientos de personas en California. Sin formación legal, pero con una voluntad inquebrantable, Erin se convirtió en una voz para los sin voz. La película, protagonizada por Julia Roberts, mostró cómo una tragedia medioambiental y médica podía salir a la luz gracias al coraje de una sola persona. Otra historia impactante es En el nombre del padre, 1993, que relata el caso real de Jerry Conlon, un joven irlandés injustamente condenado por un atentado que no cometió. La cinta, protagonizada por Daniel Day-Lewis, muestra la brutalidad de un sistema legal sesgado por el miedo y la política. El filme no solo denuncia un error judicial, sino que retrata con dureza el sufrimiento de un hombre y su familia ante un aparato ciego e insensible. Verla es comprender que la verdad puede tardar, pero necesita ser contada. En el terreno de los abusos sistémicos, Spotlight, 2015, destaca como uno de los relatos más poderosos y éticos del cine reciente. Basada en la investigación periodística que destapó la red de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en Boston, y el encubrimiento institucional de la Iglesia, la película es un homenaje al periodismo comprometido, a la verdad incómoda, y a las víctimas que durante décadas fueron silenciadas. Sin caer en el sensacionalismo, Spotlight muestra cómo el dolor individual, cuando es escuchado, puede sacudir estructuras enteras. También están las historias de lucha contra enfermedades, como Mi pie izquierdo, 1989, sobre el pintor y escritor Christy Brown, quien nació con parálisis cerebral y solo podía mover su pie izquierdo, pero logró desarrollar una obra artística conmovedora. O La teoría del todo, 2014, basada en la vida de Stephen Hawking, quien enfrentó la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, sin renunciar a la ciencia ni al amor. Estas películas no explotan la enfermedad, sino que celebran la resiliencia humana. Incluso historias como 127 horas, 2010, basada en el caso real de Aaron Ralston, quien quedó atrapado en un cañón, y tuvo que amputarse el brazo para sobrevivir, nos hablan de la fragilidad y la determinación en su estado más puro. Son relatos extremos, pero profundamente humanos, que nos recuerdan que la tragedia no define al individuo, pero sí revela su esencia. El cine basado en tragedias personales tiene un poder único, nos acerca al dolor sin alejarnos de la esperanza. Nos permite ver lo invisible, sentir lo que otros sienten, y pensar en las estructuras sociales, médicas, judiciales o familiares que permiten, o ignoran, ese sufrimiento. Y lo más importante, nos invita a no mirar para otro lado. Porque contar estas historias no solo honra a quienes las vivieron, también abre un espacio para que no se repitan. Hay películas que no terminan cuando bajan los créditos. Al contrario, es ahí donde realmente empiezan. Porque algunas de las historias más duras llevadas al cine no solo generaron lágrimas, sacudieron conciencias y despertaron movimientos. En estos casos, el cine se convierte en una herramienta de cambio. No se limita a mostrar la tragedia, la convierte en un catalizador de transformación social.
Un caso emblemático es Philadelphia, 1993. Inspirada en casos reales de discriminación contra personas con VIH-Sida en Estados Unidos, la película protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington rompió el silencio en una época donde el estigma era absoluto. A través de la historia de un abogado despedido por su enfermedad, la cinta visibilizó el prejuicio, el miedo y la injusticia que vivían miles de personas. No solo fue un éxito de taquilla, generó una conversación nacional sobre derechos, salud y humanidad, y fue clave en la empatía social hacia una comunidad marginada por años. Otro ejemplo potente es The Accused, 1988, basada en un caso real de violación grupal en bar, y del juicio posterior donde se puso en duda el comportamiento de la víctima. Jodie Foster interpreta a una mujer que busca justicia en un sistema que, como tantas veces ocurre, la culpa a ella antes que a los agresores. Esta película, además de aclamada, abrió el debate sobre la cultura de la violación, la revictimización y el consentimiento, mucho antes de que el movimiento Gato Me Too existiera. Fue cine con agenda, sin perder profundidad ni sensibilidad. En América Latina, Machuca, 2004, aunque con elementos ficcionados, se inspira en hechos reales del golpe militar en Chile y muestra, desde los ojos de un niño, la polarización política y el colapso social del país. Su estreno reactivó conversaciones históricas que aún estaban silenciadas. Algo similar ocurrió con La Noche de los Lápices, 1986, en Argentina, basada en la desaparición de estudiantes durante la dictadura militar. Esta película es mucho más que un homenaje, es una pieza clave de la memoria colectiva. También tenemos el caso de Selma, 2014, que retrata la marcha encabezada por Martin Luther King Jr. por el derecho al voto en Alabama. La cinta no solo volvió a poner sobre la mesa el racismo estructural en Estados Unidos, sino que coincidió con nuevas olas de movilización social, como Black Lives Matter. Su estreno fue acompañado por campañas educativas, marchas y discusiones públicas que demostraron que el cine también puede ser militante y necesario. Incluso documentales como The Act of Killing, 2012, sobre el genocidio en Indonesia, o 13th, 2016, que expone el vínculo entre el racismo y el sistema carcelario estadounidense, han logrado lo impensable, cambiar discursos oficiales, influir en políticas públicas, y sobre todo, poner incómodas verdades frente a un espejo global. En todos estos casos, el cine fue más que entretenimiento. Fue una forma de dar voz a quienes no la tenían, de narrar lo que otros quisieron ocultar, de obligar al espectador a pasar de la pasividad a la acción. Tragedia, sí. Pero también denuncia, memoria, y llamado al cambio. Porque a veces, una película no puede cambiar el mundo. Pero puede cambiar a quien sí lo hará. ¿Para qué ver una película que duele? ¿Por qué elegir sentarse frente a una pantalla a revivir una guerra, un abuso, una catástrofe o una injusticia? La respuesta es tan sencilla como poderosa, porque mirar también es una forma de no olvidar. El cine, cuando se atreve a contar tragedias reales, nos recuerda que detrás de cada titular hay historias humanas. Y que en la emoción, en la incomodidad, en el nudo en la garganta, también hay conciencia. Estas películas no buscan lástima ni morbo. Buscan resignificar el dolor. Convertirlo en arte, en memoria, en pregunta. Nos muestran lo que pasó, sí. Pero sobre todo, nos invitan a pensar en cómo reaccionamos, cómo callamos, cómo ignoramos. O cómo podemos cambiar. Ver una historia dura en la pantalla puede parecer poco. Pero en ese acto, nace la posibilidad de empatizar con alguien lejano, de cuestionar estructuras, de transformar la indiferencia en acción. Además, el cine tiene un poder único, hacer visible lo invisible. Llevar al centro del relato a quienes siempre estuvieron al margen. Darle rostro a las víctimas, voz a los sobrevivientes, cuerpo a las estadísticas. Lo que la historia oficial muchas veces omite, el cine lo recupera. Y cuando se hace con respeto, profundidad y sensibilidad, no solo entretiene, educa, conmueve y moviliza. En tiempos de desinformación, de saturación visual, de distracción constante, estas películas siguen siendo necesarias. No para alimentar la tristeza, sino para recordarnos que la humanidad también se construye desde el dolor compartido. Y que contar esas historias, una y otra vez, en diferentes lenguajes y formatos, es una forma de rendir homenaje a quienes vivieron lo impensable.
y a quienes siguen luchando por ser escuchados. El cine no repara lo que pasó, pero puede impedir que se repita. Y en esa misión, las películas basadas en hechos reales trágicos cumplen una función que va más allá del arte, la de construir memoria, verdad y futuro. Porque a veces, una película no cambia el mundo, pero sí cambia al espectador. Y ese espectador, algún día, cambiará el mundo.